Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si los señores panelistas quieren comentar las preguntas planteadas, por favor, podemos partir por el señor José Casas. ¿Sí? ¿Quiere comentar algo? Una simple reflexión. O sea, desde los poderes políticos se indica que la justicia tiene que pagar menos, pero como tenemos varias instancias de mérito, las sentencias en los particulares, cuando han sido terminantes, en general no las apelan. Y parece que es de buena gestión gubernamental agotar todas las instancias ordinarias y extraordinarias, como se generan mayores costos al Estado. O sea que tampoco facilita el acceso a la justicia por parte de los particulares el Estado como justiciable. Y además pareciera que hay que extremar el celo cuando se cumple la función de control de los funcionarios y del Estado mismo. O sea, el actuar con un exceso de ligereza, con una sentencia que en 3 párrafos trate de los agravios, puede ser el disparador de un eventual juicio político. O sea que a veces justamente el esfuerzo judicial se ve motivado por un Estado que no comprende que vive en un Estado de Derecho, que los funcionarios serán soberanos a dictar la ley con las limitaciones de la Constitución, pero son súbditos de la ley y de la Constitución. O sea, este obrar también de los poderes políticos conspira en los costos judiciales, que integran un porcentaje muy elevado de la litigiosidad. Los temas de empleo público, contratos administrativos, proveedores, suministros, en materia jubilatoria y en orden nacional, las ejecuciones fiscales, sin facilitar desde el punto de vista de los organismos que tienen a su cargo la percepción de la renta esta tarea, porque a veces las direcciones generales de rentas no comunican a aquellos contribuyentes que han pagado o se han presentado en un plan de facilidades, con lo cual los casilleros de los juzgados se mantienen atiborrados. O sea que pareciera que las responsabilidades no son exclusivamente del Poder Judicial, sino también de los otros poderes. Y en algunas circunstancias, esto se ha vivido en una serie de provincias, la negociación para la aprobación del presupuesto, si la posibilidad de designación del personal está en manos de los tribunales judiciales, viene acompañada con una lista de propuestas en cargos inferiores en la justicia. O sea, la negociación presupuestaria cercena la independencia de la justicia y además crea estructuras marcadamente burocráticas, porque realmente este personal es el menos calificado. O sea que la independencia también se pierde en la negociación presupuestaria. O sea, es muy difícil controlar a aquel que tiene que votar los recursos y que además de autorizar los recursos incluye en la negociación temas que no tendrían que estar en la negociación. O sea que para saldar la cuestión presupuestaria sería necesario ver con simpatía algún currículum que se acompañe. O sea, que el crecimiento del aparato estatal a veces no lo genera el propio aparato estatal, sino también los otros poderes del Estado. Respecto a la participación, sobre todo el poder legislativo, y sobre todo que nosotros, inclusive hasta lo hemos conversado con muchos jueces de mi provincia, esto de crear juzgados que le acarrean un costo adicional al presupuesto judicial y la solicitud permanente a la Hacienda para que solvente los gastos que incluye esa creación, totalmente desparametrizada de lo que son necesidades puntuales y básicas, digamos, previamente analizadas en función de esta demanda que el ciudadano plantea en determinado lugar, en determinada localidad. Yo le diría que es inevitable, al menos según marca mi experiencia a lo largo de casi de 14 años. Primero porque los parámetros por los cuales medimos la eficiencia de la gestión del Poder Ejecutivo son palpables y los del Poder Judicial también. ¿Usted cómo mediría la gestión de un Poder Legislativo? Se hace más complejo, no porque no haya alguna fórmula, pero a mí, al menos debe ser eso. Bueno, lo que yo le decía, no sé si se escucha bien. Lo que yo le decía, no sé si esto es medible, al menos. Yo no he tenido experiencias o no he leído trabajos que al menos me hayan
hecho reflexionar sobre este punto. Y respecto a lo que usted dice de que tampoco hay un parámetro de la asignación de personal, al Poder Ejecutivo le pasa lo mismo, porque tampoco nosotros decidimos aquel personal que nos es útil o que no nos es útil y que por ende no formaría parte más de la estructura, porque no podemos hacerlo, porque usted sabe que existe todavía el empleo público en el país, tanto en la jurisdicción nacional como en la provincial, y es imposible desprenderse de la administración pública, cosa que esto también dificulta el análisis, digamos, de los parámetros de eficiencia. Luego que por ahí duda, pero... Sí, dudo seriamente porque de hecho ha habido muchos programas en la administración pública para disminuir el número de agentes y en cambio no se conocen en la justicia precisamente porque lo que no se puede es disminuir el número de jueces y en realidad el número de jueces pauta casi matemáticamente el número de agentes del Poder Judicial. Esto es... No, sí, puede ser ese comentario. Yo le diría que en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, y estoy hablando obviamente de nivel consolidado de provincias, no se conoce el número de jueces, no se conoce el número de magistrados que funcionan. Para ver de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, a este punto yo me refería cuando necesariamente la discusión presupuestaria debe desagregarse, necesariamente. Es decir, porque los datos consolidados hoy no miden eficiencia. Entonces a eso yo me refería puntualmente, con el tema personal, digamos, ¿no? Yo le diría que hay datos que marcan cómo ha evolucionado la participación de la función judicial en el gasto total consolidado de las provincias. Excepto 2 jurisdicciones, el resto ha marcado una decadencia. Excepto la jurisdicción de La Pampa y la jurisdicción de San Luis, las 22 provincias restantes han marcado decadencia en esa participación. O sea que yo lo que le quiero decir con esto es que el problema es sistémico, no es ni del fuero federal, no es ni del fuero provincial. Es un problema sistémico, inclusive la Nación, que lo decía otro ponente que nos precediera, se refería, digamos, a la participación en el PBI y también ha marcado una decadencia. Indiscutiblemente este problema sistémico requiere, como ya al principio le manifestaba, una discusión que supera la discusión estrictamente presupuestaria, ¿verdad? Y es analizar si el acceso moderno, como decía el doctor Luz al principio, a los ciudadanos es un servicio indelegable del Estado. Para mí esa es la cuestión fundamental. Una vez que zanjemos, digamos, esa discusión, yo le puedo asegurar que las discusiones presupuestarias medidas en términos de eficiencia son mucho más factibles de lograr, hasta inclusive con los que nosotros, hasta inclusive con los ministros de Hacienda que permanentemente decimos que no. Es decir, ¿por qué no sucede esto? Es decir, yo me siento con los ministros, yo le planteo una discusión de la semana pasada, ¿sí?, con la ministra de Salud de mi provincia, un poco a los datos referenciales en materia de consulta, de costo de consulta en cada uno de los hospitales de la provincia. Digo, si vos incrementaste el costo de la consulta en los últimos 4 años en 153%, ¿para qué queremos hablar? ¿Sí? Estas discusiones damos nosotros, medidas, objetivas. Por eso que es necesario, digamos, salir de esta queja, al principio, más allá de valorar la autocrítica que se ha hecho acá, pero a su vez había un ambiente de quejas, salir de este círculo de quejas y proponer algo, ser muy objetivo también, como se dijo acá, en poder discutir, en definitiva, estos datos que nos involucran a todos. Si yo soy hoy ministro ejecutivo, usted es el juez, digamos, también forma parte, digamos, de